Marta, Ahora queda sí. grabado después. Sí, queda grabado y después les pasamos el link. Bárbaro, porque mi amiga Valeria no se podía conectar y me dijo, pregunta si queda grabado. Queda grabado. Bueno, le damos Buenísimo. la bienvenida, buenas tardes a el último patio del oeste del 2025. Así que por eso el motivo cuentos navideños. Eh, un año donde hemos tratado con Susi de ir eh, poniendo un patio virtual todos los meses y lo hemos logrado, Susi. Sí, lo Eh, logramos. Gracias también a los compañeros narradores y narradoras que se Que se suman, suman. que tienen ganas de contar un ratito un cuento y después vuelan porque los seguimos compartiendo a través del link. Y la intención nuestra es que este sea un espacio abierto para el que quiera Ay, contar. No, no, no. Hubo una vez una señora que era la primera vez que narraba porque vio la promoción en el Facebook y contó, y se animó y ¿cuánto? contó. Así que esa es nuestra idea, que aprovechemos el micrófono abierto y las ganas de Claro, compartir. y para los que cuentan es también una forma de despuntar el vicio, ¿no? Porque a veces no se da el lugar o porque vivís lejos, porque para ir a Capital, que es donde más se cuenta, tenés mucho viaje o porque vivís en las provincias. Entonces es un lugar de reunión federal y a internacional porque también tenemos a Michelle que viene de España. Así que gente de todo el país, que esa es nuestra intención, que haya un lugar donde se pueda no solo despuntar el vicio para los que tienen experiencia, sino para ir entrenándose al que recién empieza también, ¿no? Aunque siempre nos estamos entrenando. Así Bueno, y que, vamos a eh, arrancar a rodar los cuentos. Y hoy arranca Susi Castro, porque hoy nos van a escuchar. Lamentamos hoy, decirles, pero nosotros tenemos ganas de contar hoy. Así hoy que nos van a tener arranca, que aguantar. hoy nos van a tener que aguantar. Lo celebro, lo celebro. Así que te voy a destacar, Susi, así eh, nos contás para todos. Luz, cámara, cuento. Agustina amaba la Navidad. ¿Qué niño de 10 años no la amaría? Ella y su familia vivían en Polvorines, allá por los años 60. Los Polvorines era un pueblo con calles de tierra, muchos baldíos, lugares donde los niños podían correr en la calle. Agustina, lo que más le gustaba de la Navidad era que venía toda su familia, los abuelos, los primos, todos esos que no podía prácticamente ver en el año, ya que vivían todos muy lejos, y llegar en los 60 a Polvorines no era cosa fácil, porque cuando llovía las calles de tierra se llenaban de barro, de agua, pero lo lindo de eso, que en las navidades que llovía, las zanjas se llenaban de renacuajos y volaban los bichitos de luz, las luciérnagas. Agustina y sus primos cortaban ramas de los sauces o de los paraísos y cazaban bichitos de luz a ver y hacían competencia para ver quién juntaba más. El olor a jazmines y a arvejillas inundaba el patio de su casa. Mamá y las tías bombeaban agua, se turnaban para llenar el fuentón de lata con agua helada. Allí se metían las botellas para toda la familia, para toda la noche. El abuelo picaba, hacía la picada en la mesa del patio. Y las tías que no estaban ayudando a bombear el agua preparaban la ensalada de fruta en un balde nuevo y en el otro balde nuevo se preparaba el clerico. Agustina se enojaba porque a ella no la dejaban tomar del balde que tenía clerico. Hasta que su prima Marcela le dijo, ay, pero pavota, ¿no ves que ese tiene alcohol? Por eso no nos dejan tomar. Agustina idolatraba a su prima. Ella sabía de todo. Por ejemplo, de dónde venían los niños. Ah, los trae la partera, le había dicho.
Y Agustina pensaba, ¿de dónde sería la señora partida? Con ese nombre seguro que de algún país extranjero. Lo único que a ella no le gustaba era cuando su mamá las peinaba con las dos colitas tirantes a ella y a sus hermanas y los ojos le quedaban como chinas. Le ponía su mejor vestido, los zapatitos de charol negro y las medias con puntillitas. A las 8 su mamá las tomaba de la mano y las llevaba a la capilla del pueblo, allí a ver, a escuchar la misa. Esa Navidad en particular, cuando llegaron a la capilla, había una señora con una niña sentada en las escaleras de la iglesia. La señora vendía carpetitas tejidas al crochet, de muchos colores. Cuando salieron de misa, la señora y la niña aún continuaban sentadas en la escalera. La mamá de Agustina compró 2 carpetitas para las mesas de luz. Y Agustina se acercó a la niña y le preguntó cómo se llamaba. Su nombre era Ana. Siguieron su camino y antes de llegar a su casa, Agustina estaba muy preocupada, muy pensativa, y le preguntó a su mamá por qué aún Ana y su mamá seguían sentadas en la escalera de la iglesia. Su mamá le respondió que tal vez no tenían con quién pasar la Navidad. Cuando llegaron, la mesa estaba casi lista, con la comida puesta, faltaban algunos detalles. Su mamá se puso el delantal y fue a la cocina. Agustina se acercó a su madre un poco temerosa y le tiró del delantal y le preguntó, mamá, ¿podemos tener 2 invitadas más a la mesa? A su madre le brillaron los ojos cuando la miró y, por supuesto, asintió. Fueron a buscar a Ana y a su mamá que compartió esa Navidad, esa mesa familiar con ellas. En un momento, la niña se levantó con una excusa y fue a su habitación y tomó una de esas muñequitas que venían en unas cajitas de plástico de colección muy pequeñas que su abuela cada vez que venía a visitarlas le traía. Agustina amaba esas muñecas, eran su mayor tesoro. Las envolvió con un papelito de regalo y tomó un pedazo de papel secante, que en esa época era muy usado, de su cuaderno, cortó una tarjetita y escribió para Ana, feliz Navidad. A lo largo de toda su vida, Agustina siempre recordó esa Navidad donde su mamá la miró con esos ojos brillantes de emoción y la cara y la expresión de felicidad de Ana al recibir ese pequeño obsequio envuelto con unas manos llenas de amor. ¡Qué lindo! Gracias. El nombre es El mejor regalo del cuento y lo escribí yo. Hermoso, Qué bueno, hermoso. Qué Gracias. lindo, hermoso, Sus. hermoso. Mm. Bueno, ahora vamos a seguir Excelente. con el siguiente narrador, que es Adriana Alves. Espera, Adriana, espera que estás ¿Está muteada. muteada, Adri? Para que te envío solicitud para Ay, unirte. ahora Ahí sí. está, ahí Ah, está. Ahora Bueno, sí. mi abuela Francisca vivía en una casa en la que tenía un jardín enorme, en la que había muchas plantas. Por eso tenía un jardinero que se llamaba Pompeyo, para que las cuidara. Y a mí me gustaba estar con él, porque siempre me contaba historias. Y cerca de una Navidad me contó esta. Era un pino que vivía en un lugar del norte de Europa. Era un lugar muy frío, cosa que a él no le gustaba. Siempre estiraba sus ramas para buscar un poquito de sol. Así que cuando se enteró que un, un cuando se enteró de que
un comerciante que tenía una cadena de shopping. Lo había comprado para adornarlo como árbol de Navidad. Se puso muy contento. Lo llevaron con cuidado y lo plantaron en el jardín del principal shopping. Él estaba feliz. Veía a la gente pasar, pero lo que más le gustaba era que no hacía frío. Pero antes del 24, el encargado del shopping se le ocurrió adornarlo con nieve. Así que hizo traer un camión de las montañas. Pero él eso no lo iba a permitir. Se aguantó que le pusieran luces que se apagaban y prendían. Se aguantó que le pusieran regalos y hasta bolas luminosas. Y no protestó hasta cuando le pusieron la estrella en la punta. Pero nieve, él, que se había escapado del frío, no. Eso no lo iba a permitir. Algo se le iba a ocurrir. Llegó el 24 y lo cubrieron de nieve. A la noche, cuando se fueron todos, el pino enrolló sus ramas con gran esfuerzo y al desarrollarlas con tanta fuerza, la nieve cayó en distintos lugares, produciendo distintas historias. Unas fueron a parar a un lugar donde nunca habían visto la nieve. Y en el medio chocaron con una nube que produjo una lluvia que alivió una gran sequía que había en la zona. Todos dijeron que era un milagro. Otras fueron a parar a los agujeros de unos cañones de dos países que estaban en guerra. Los cañones se arruinaron y los países tuvieron que declarar la paz. Y los regalos fueron a parar a un lugar que no tenían para comer. En esa Navidad todos recibieron regalos. Al día siguiente solamente había quedado unas tiras de musgos en el suelo y la estrella en la punta. Pero todos quedaron encantados porque nunca habían visto un pino tan radiante como aquel. Mi nombre es Adriana y el cuento se llama El pino de Navidad y es de Carlos Cano. Muy bueno, Qué Adri. lindo, Me encanta que se te ve Adri. bien y se te escucha bien, Adri. Vamos. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a pasar al tercer narrador, que en este caso es Berta Stornini. Alberto nunca pudo separar la Navidad de la sensación de estar sentado en una escalera sin barandas. En la casa de los abuelos, Ruiz Sánchez, se reunía todos los años la familia. ¡Y qué cantidad de familia! Llegaban y era una ceremonia armar un árbol. No importaba que hubiera otro armado con las bolitas, no, no. Este árbol tenía dedicatorias, nombres, fotos. Era un árbol sagrado. Era la excusa que tenían los chicos para subir a los escalones más altos y decir que podían completar los adornos. En esa escalera los chicos siempre querían subir. Y nos faltaba una tía que decía, por favor, nadie se sube a la escalera. La abuela era querendona y graciosa, decía, bueno, yo les voy a decir una cosa, si ustedes se suben a la escalera, que nadie se caiga, se rompa la cabeza, porque si se rompe la cabeza me juntan todos, no quiero nada sucio. Nosotros sabíamos que era una broma, pero nunca hubo un accidente. Esa escalera era mágica. Tanto podía ser un fortín, como una montaña, como un tobogán, hacia un sótano que no existía. Desde ahí se apreciaba todo el panorama. Daba hacia la cocina y el comedor. Y los perfumes de la comida que estaban preparando llegaban
y qué hambre que les daba. Desde ahí no solo podían imaginar las comidas, sentían el olorcito de las tortillas. ¿Y qué cantidad de tortillas que preparaban? Con queso. Ponían tanto queso que parecía fondue. Desde ahí imaginaban que había una montaña de chocolate o otra montaña de sándwich de pavo. Y además ideaban la manera de ir a pegar un atracón a la heladera sin que nadie los descubriera, pero la abuela sabía y miraba siempre para otro lado. Esa escalera tan mágica les permitía eh, ver lo que pasaba. Por ejemplo, escuchaban las conversaciones de los mayores. Ay, toda la familia eran contadores de historias. Por supuesto que las historias tenían que ver con la familia y entre bromas, la verdad es que le sacaban el cuero a todo el mundo, pero nadie se ofendía. Ellos se sentaban esperando las historias y ahí empezaban. ¿Te acordás cuando el abuelo contó que en su pueblo llovía torrencialmente cada 15 años? O la abuela, que cuando entraba a los bailes de jovencita, se paraba todo y la orquesta empezaba a tocar una música que le había dedicado un enamorado. O el papá y los tíos que iban al cementerio abandonado de noche en bicicleta y cuando terminaban de dar el recorrido muertos de miedo, se tiraban al río para arrancarse los muertos. Por supuesto que también recordaban a los que se habían ido, que siempre llegaban en sueños para hablar con la abuela. Esas navidades eran inolvidables. Esa escalera que marcó parte de la vida de la familia. No hay casi fotos familiares, hay una sola en la que están todos los primos. La escalera hacía cumplir los sueños, pero también hacía que uno se encontrara. Puede parecer raro, pero Alberto, más de una vez, para Navidad, pidió que por favor le regalaran una escalera. Este cuento se llama La Navidad como escalera, es de Alberto Ruiz Sánchez. Hermoso. Hermoso, Berta, Hermoso, Berta. hermoso, Berta, precioso. Sí, Bueno, Jesús. vamos sin pausa a la próxima narradora, a Marcela Casem. Te escuchamos, Marce. Espera que destacamos. Ahí está. La semana pasada, el New York Times me propuso escribir una historia de Navidad para ser publicada el 25 de diciembre. Y claro, dije que sí. Pero un minuto más tarde me quedé pensando, ¿qué sabía yo de Navidad? ¿Qué podía escribir yo de Navidad? Estuve pensando en los fantasmas de Dickens, en los relatos de O. Henry, pero a mí no se me ocurría nada. Mi cara lo decía todo, porque cuando entré al kiosco de Oggy, mi amigo, me preguntó qué me pasaba. Le conté lo que pasaba y me dijo, estás en el lugar indicado y con la persona correcta. Si me invitas a almorzar, te cuento una gran historia de Navidad. ¿Cómo rechazar eso? Así que lo invité a la mejor hamburguesería del barrio y después de comer, Oggy me contó una historia extraña y cautivante. Él empezó su relato
así. Era el verano del 72 y yo estaba en el kiosco detrás del mostrador. Había mucha gente y en un momento miré hacia los estantes de los libros y vi un muchacho de 18 o 20 años que se estaba poniendo un libro debajo del impermeable que llevaba puesto. Le grité y salió corriendo como una liebre. Yo salí detrás de él, pero él corría mucho más rápido. Así que no lo pude alcanzar, pero vi que se le había caído algo. Y ahí fui. Era su billetera. La agarré, no tenía ni un peso, pero sí su documento de identidad y una foto que me llamó la atención con una señora mayor que seguramente era su abuela. Yo podría haber ido a la policía, pero me imaginé que era uno de esos chicos con malas compañías o que la estaba pasando mal y lo dejé ir. Muchas veces pensaba en llevarle en la billetera, la dirección. El nombre del chico era Robert Durman. Y ahí llegó la Navidad. Yo solo en casa y aburrido, me dije, ¿por qué no hago algo bueno una vez en mi vida? Así que agarré la billetera y me fui. El barrio era un barrio pobre, las casas muy pobres también. Golpeé la puerta y del otro lado una voz, una anciana, dijo, ¿quién es? Robert, ¿eres tú? Después de abrir los 100 cerrojos que tenía esa puerta, vi que era una anciana de 80, 90 años y ciega. Me abrazó y me dijo, Robert, viniste a pasar la Navidad con tu abuela Ethel. Yo, sorprendido, me preguntaba, seguramente se va a dar cuenta que no soy su nieto. Pero le dije, sí, abuela, ¿cómo dejarte pasar la Navidad solo? Me invitó a pasar, me hizo muchas preguntas, me preguntó si había conseguido trabajo, si Robert había conseguido trabajo, y yo le dije, sí, abuela. Y ella me contestó, yo sabía que ibas a encontrar el buen camino en tu vida. En un momento le dije que quería pasar al baño. Robert, tú sabes dónde queda, atrás a la derecha. Y ahí fui. En el baño había una pila con cámaras de fotos nuevas. Les dije que eran robadas. Tomé una, yo nunca había tenido una así. Y no me preguntes por qué, pero yo me la puse debajo de mi remera y me la llevé. Antes de despedirme, dejé la billetera de su nieto sobre la mesa y me fui. 4 meses después volví, pero me atendió otra señora. Me dijo que ella había comprado la casa en ese momento. Así que seguramente la abuela había fallecido. Ahí interrumpí a Bobby. Bobby, debes haber estado muy contento. Seguramente fuiste la última persona con la que ella pasó Navidad. Bobby me miró y me dijo, ahí tienes tu historia de Navidad. Muchas gracias, Bobby, le dije. Y la miré a los ojos y una chispita en sus ojos me hizo dudar si su historia era verdadera o la había inventado. Pero no le pregunté nada. Tanto ustedes como yo sabemos que en el momento que nos cuentan una historia, esa historia es real. Feliz Navidad. Qué lindo. ¡Ey, qué hermosa historia! Muy linda, Hermosa. Maxel. Hermoso. Ay, me Hermosa encanta, sí, historia. Hermoso, sí. hermoso. Esta historia se llama La historia de Oggy Wren, escrita por Paul Auster. Hermoso. Muchas Me gracias. encantó. Muy Gracias. bueno. Bueno, y ahora les voy a dejar con una chica que conozco, una tal Marta Bombara, que integra el dúo Berenjenas Violetas. Con ustedes, una de las berenjenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, se estaba acercando la Navidad al pueblo.
lo que suele suceder en todos los pueblos cuando se acerca la Navidad. Comienzan las corridas, el tema de la comida, el tema de dónde la vamos a pasar, las guirnaldas en las calles, los arbolitos que se empiezan a ver por las ventanas de que se entreabren las cortinas y se ven las lucecitas. Pero también comienza a pensarse qué se va a vender en la juguetería del pueblo. Porque el dueño de la juguetería del pueblo, unos días antes, se toma el tren diésel a las 6 de la mañana y se va para Buenos Aires. Y en Buenos Aires camina horas y horas comprando juguetes. Compró todo lo que necesitaba. Cansado ya, se sube nuevamente al tren diésel que vuelve a las 7 de la tarde. Cuando llega al pueblo, con la cortina baja, comienza a ordenar los juguetes. Pelotas, camioncitos, muñecas, inflables, algún que otro juguetito que no tiene mucho sentido, pero que a los chicos les gusta. Pero esta vez trajo algo especial, un oso de peluche. Un peluche enorme, grande. Y ahí estaba, peluche en el medio de todos los juguetes. Al día siguiente, el pueblo expectante, esperando que se levantara la cortina para ver qué juguetes habían traído este año. Entra la gente al negocio y comienzan a comprar peluche esperando. Pero Peluche tenía un presentimiento. Era demasiado caro para los pobres y era demasiado barato para los ricos. ¿Quién se iba a fijar en ese peluche si valía 2 mangos? Pero para los pobres era inalcanzable, pero Peluche se tenía fe. Ahí estaba, esperando a ver quién lo llevaba. Y se empezaron a ir las pelotas, los camioncitos, las muñecas, los inflables. Todo se fue yendo. Iba oscureciendo y Peluche seguía teniendo fe de que alguien lo iba a llevar. Pero en eso empezó a oscurecer y empezó a sentir el ruido de las cadenas de la cortina que anunciaba que el negocio se estaba cerrando. Quedó en la oscuridad total y afuera se escuchaban los ruidos de la gente, los saludos, las músicas que se entremezclaban y Peluche quedó ahí, triste. Se dio cuenta que nadie lo iba a llevar. Pero en eso ve entrar una luz. No era una persona, era una luz. ¿Qué era? Había entrado un hombre con una bolsa enorme para juntar juguetes. Se acerca a Peluche, lo ilumina. Los ojitos de Peluche titilaban. Y Peluche lo miró así como ansioso. Y el señor le dice, ¿querés venir a repartir juguetes para los pobres allá en el tinglao, a los indios? Peluche saltó del estante, dio 20 vueltas, menos mal que era de peluche, porque si hubiese sido de lata se daban cuenta todos. Y ahí fue, se tomó de la mano de este señor que irradiaba luz y que iba a repartir juguetes. Peluche nunca había salido del pueblo. Empezaron a caminar y entre la gente nadie se daba cuenta. Y cuando se iban alejando, si lo veían de espalda, y bueno, los confundían con cualquier mendigo que iba llevando a un perro en la mano, porque a los pobres se los confunde siempre con un mendigo que anda por ahí. Peluche, al salir del pueblo, ve el campo, ve las luces del cielo, estrellas enormes, tintineo de lucecitas, esos bichitos que tienen lucecitas sobre el campo, el aire fresco, y allá a lo lejos otra música, otra gente que también celebraba la Navidad. Peluche se retrajo un poquito, y este señor luminoso que lo llevaba de la mano le dijo, Peluche, vamos, vamos, y empezaron a ir por las casas. Cuando llegaban a las casas, lo primero que salieran eran los perros que enseguida atacan el bulto, esos perros atacan el bulto, no anuncian que van a ladrar, pero cuando se acercaban a este hombre, amainaban.
se abuenaban y repartían juguetes en esa casa. Y así fueron de casa en casa. Los perros que salían sin avisar, se tiraban al bulto, se tranquilizaban y este señor los abuenaba. Cuando ya casi no quedaban casas por visitar, el señor le dice a Peluche, Peluche, nos queda la casa de la Matilde y ahí tenemos que ir, porque la Matilde tiene a su nieto que está enfermo. Cuando llegaron a la casa de la Matilde, que llamativamente era la casa más lejana, los perros salen, atacan el bulto y el señor, este señor luminoso, los abuenaba. Andá, Peluche, andá. Y cuando Peluche llega a la casa de Matilde, no tenía ningún juguete en la bolsa. No tenía ningún juguete para poner en la cama del nietito que estaba dormido esperando su juguete de Navidad. Peluche vuelve y le dice al señor, Señor, no hay ningún juguete para darle a estos niños. El señor lo mira con honda ternura y le dice, pero pibe, date como me di yo. Entregate a ese niño, entregate a esa abuela. Peluche lo mira al señor, se entrecruzan las miradas de esos ojitos de plástico que tintineaban y la mirada de este hombre que no tenía explicación alguna. Peluche se fue y se sentó al lado de la cama del niño. La Matilde, cuando vio el peluche, las lágrimas le brotaban por los ojos y ella, ¿qué le iba a regalar un peluche así al pobre nieto que estaba ahí acostado? Era una felicidad plena, pero shh, nadie se enteró. Amaneció el hombre, este hombre luminoso, había desaparecido y en el pueblo se preguntaban, ¿cómo habrá hecho la Matilde para regalarle ese peluche al pibe? Lo que nadie se preguntaba en el pueblo es que el misterio de Navidad solamente se entiende con el corazón. Muy bueno. Este es un Muy cuento que se lindo. llama Un cuento de Navidad de Mamerto Menapache. Hermoso, Martita, hermoso, hermoso. Bueno, y ahora vamos a proceder al último narrador, Fabián Escopa, todo Tulio. Bueno, yo tengo un trauma que arrastro, por supuesto, desde chico. Es que todo lo que me ponía ya estaba usado. Remeras, pantalones, camisas, zapatos, todo usado. Todo lo recibía de mi primo Daniel, que él a su vez lo recibía de otro primo suyo. Y no solo me pasaba con la ropa, ¿eh? También con los juguetes, con los libros, hasta con los manuales de la escuela primaria. Yo tenía 11 años y lo que más me gustaba era andar en bicicleta. La que tenía, bueno, me quedaba chica. A pesar de que le habíamos subido el asiento todo lo que podíamos, me chocaba las rodillas con el manubrio. Mi primo Daniel tenía una Rodado 28 para grandes, que se la habían regalado en su cumple. Era roja, brillante. Angelito, que era otro amigo del barrio, tenía una Rodado 26. Era azul metalizada. Yo qué sé, cada tanto me la prestaban ellos, de gauchada. Con la de mi primo Daniel tenía que andar siempre parado. Ahora la de Angelito me quedaba perfecta. Llegaba sin problema a los pedales. Yo quería una como esa, una Rodado 26. Se acercaba la Navidad y bueno, en casa nunca sobró la plata, pero me animé a pedir una bici nueva. Para sorpresa mía, papá no solo me escuchó atentamente, sino que me empezó a pedir detalles del modelo, color, rodado. Yo le iba diciendo todo, por supuesto. A ver, le dije que del color no era lo importante, pero sí que fuera de media carrera, frenos delanteros y traseros, piñón libre y lo más importante, rodado 26. Yo no iba a andar en esas bicis que tenían el canastito adelante o atrás. El único que tenía una bici como esa, rodado 26, era Coco, un muchacho que vivía
con su familia en la casa, ahí enfrente de casa. Era la única casa que tenía garage. Pero él no salía mucho con nosotros, a andar en bici, sus papás no lo dejaban. Así que no nos juntábamos demasiado. Bueno, faltaba poco para la Navidad y cada vez que papá venía del trabajo, yo le hablaba de la bici, de mi bici, como para que no se olvidara, como para que lo tuviera presente. Cuando le dije a los chicos, tanto a Daniel como a Angelito, que me iban a comprar una bici nueva, que iba a tener una bici nueva, no lo podía creer. Y ellos se pusieron re contentos. Creo que no tanto por mí, sino por ellos, porque de esa manera no le iba a pedir más prestada la suya. Pero bueno, ya no faltaba nada, nada para la Navidad. Y yo me daba cuenta que cuando le hablaba de la bici a papá, él ya casi ni me escuchaba. Supuse que ya la había comprado, así que decidí no molestarlo más. Y finalmente llegó el día de Navidad, el 25. Yo esa noche casi no pude dormir. Me levanté a la mañana temprano y en calzoncillo salí a la cocina y al patio y ahí estaba papá. Papá estaba en la cocina tomando mate y me miraba todo cancherito, relajado. Parece que Papá Noel te trajo la bici nomás. Yo salí al patio y ahí la vi. Estaba apoyada en la pared, al lado de la Pincho. Tapada con una sábana, me di cuenta porque se le veían las ruedas finitas abajo. Al fin voy a estrenar algo, al fin algo nuevo. Agarré la sábana con unos nervios. Uno, dos, tres. ¿Qué pasa, Fabi? ¿No te gusta? Pero, papá, esta es la bici de Coco. Era. El pibe quería una nueva y yo le compré al ruso la otra bien baratita. ¿No está buena? Frenos delanteros y traseros, ruedas finitas recién infladas, piñón libre, rodado 24. Era rodado 26, pa. Bueno, che, le subimos un poco el asiento, total, vos sos medio petizo. Está bien, pa. Tenía tanta bronca, mi viejo me había fallado, pero no le dije nada, porque la bronca no era porque era usada, sí ya estaba acostumbrado. El tema es que la conocían todos en el barrio. Así que agarré todas las monedas que tenía en mi chanchito, lo rompí, me fui a la bicicletería y empecé a comprar cintas azules, rojas, banderines, calcomanías, hasta una corneta enorme, todo para camuflarla lo más que pudiera. Ya cuando llegó el mediodía, me fijé por la ventana, estaban todos los chicos ahí ya jugando con sus regalos de Papá Noel y bueno, yo tenía que salir. Así que bueno, decí, rogué que no se dieran cuenta. Ni bien salí, el primero que se me acercó fue Angelito. Vino a toda velocidad con su rodado 26 y frenó con la zapatilla. ¿Qué hace con la bici de Coco? Tuve que hacer un esfuerzo grande para contener las lágrimas. No, lo que pasa es que Papá Noel se equivocó. La bici nueva mía se la llevó a él y a mí me trajo la de él, pero sí, se equivocó. Pero bueno, después veré qué hago. Uy, Fabi, che, ¿no me la prestás una vueltita? Angelito, a la bici esta, ¿vos querés dar una vuelta en esta bici? Siempre quise. Lo que pasa que era de Coco y no me animaba a pedírsela, pero ahora que es tuya, dale, ¿me dejás? Bueno, dale, sí, te la presto. Tomá, dale una vueltita. Ey, pero una vueltita sola, ¿eh? Che, Angelito, una vuelta manzana nomás, Angelito. Muy Muy buena, muy muy buena, bueno. Fabi, muy buena. Muy Muchas Bueno, bueno. gracias. excelente. Bueno, este cuento se llama La bici de Coco y es de Gustavo Fracchia, que es un Ah, escritor
escritor y narrador también, Narrador. colega, sí. Muy bueno, me encantó. Acá Bueno, gracias. te ponen en el chat, excelente Fabián, como siempre, me trajo muchos recuerdos, que a todos nos trae Sí, a recuerdos de esos todos. regalos. Muy buena interpretación, bueno, comentarios muy lindos siempre respecto Muchas de gracias. los cuentos que contamos y compartimos. Eh, de Fabián queremos agradecerle que desde que inauguramos el Patio del Oeste, Siempre estuvo. ya es parte del patio y siempre se hace un Es un placer, ratito. Gracias, Fabián. Y es un gustazo. tenés tu público, Fabián, Sí. ¿eh? Hay gente que entra para escuchar a Fabián. En cualquier momento le hacemos tercer berenjena. Bueno, gracias, gracias, Así gracias. que, bueno, nos queremos despedir, a ver, Susi, ¿qué te parece? Porque Sí. como cerramos el año, si tienen ganas de compartir algún deseo para este próximo año, o agradecer algo, o una palabra, lo que sea, cortito, chiquitito, pero que pongamos el corazón en este cierre, que lo hemos puesto todo el año, cada uno que ha participado y ha acompañado. Si quieren, abran Mm. sus micrófonos y después brindamos simbólicamente. Sí, Nidia, Nidia. Bueno, yo agradecerles, la verdad que voy a ver de organizarme para el año que viene, acompañarlas, porque es un placer y me parece algo hermosísimo, como siempre se los estoy diciendo. Así que bueno, seguir viéndonos el año que viene y bueno, que sea una feliz Navidad y Año Nuevo para todos y que sigamos con todas estas historias que nos unen y que nos da tanto placer compartirlas y seguir por este camino, ¿no? Así que yo les digo muchísimas gracias y felicidades para todos. gracias, Gracias. Nidia, gracias. Muchas gracias. Mari, Bueno, muchísimas gracias. Realmente grandioso lo que hacen. Y yo pensé algo para regalarles A ver, a ustedes a ver. y a todos los compañeros que estamos hoy enganchados, enganchadísimos. Las personas somos ángeles con una sola ala y la única forma de volar es abrazándonos. gracias. Ojalá Gracias. que nos encontremos en el 2026. Claro que sí. Seguro que sí. Un abrazo grande. Abrazo, Mari. Abrazo. Gracias. Hermoso, muchas gracias. Patricia, Bueno, yo agradezco haberlas conocido en el Oír Primavera y lo que deseo para todo este hermoso grupo que me acoplé cuando vi que hacían este patio virtual es que haya muchos más patios durante el 2026 para seguir compartiendo muchos cuentos. Y el año que viene prometo contar. Gracias, Patri. tomamos la palabra, Patri. Moni, Desmuteate, Moni. sí, está en eso. Es la maldición del micrófono. Ahí está, Ahí lo que está, pasa es que ahí estoy con el celular y está bien. siempre me juega una mala pasada el celular. No pude abrir la compu, no sé qué le pasaba. Bueno, bueno, qué lindo seguir escuchando cuentos, qué hermoso. Y yo les deseo a todos que sigamos con los cuentos, que sigamos compartiendo emociones, que nos abrazamos con las emociones a través de los cuentos y dejamos volar nuestra imaginación. Y a las chicas, a las berenjenas, les agradezco profundamente esta iniciativa de tener el Patio del Oeste, que es maravilloso, también para los que estamos en el interior y poder conectarnos con gente de todos lados. Ayer nos hemos visto en Buenos Aires Mm. y compartiendo hermosos momentos en el espectáculo, pero yo siempre digo que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Allá Lamentablemente. hay un montón de oportunidades de ver gente narrando, de ver espectáculos, y bueno, en el interior no suele ocurrir, es mucho más difícil en algunas provincias. Así que nada, un abrazo para todos, Gracias, buenas Moni. vibras, felices cuentos, como dice Claudio Ledesma, Exactamente. Eso, felices le cuentos. robamos la frase.
Y un beso para todos para que el 2026 siga esta buena onda encontrándonos con los cuentos. Queremos Gracias, contarles Moni. que Besos. nosotras, Susi y yo formamos otro grupo, se llama Fogoneras, del cual participa Mónica, que está presente, Ceci, que también está presente. Hola Ceci, Hola, hermosa, Ceci. por estar. Y nos juntamos siempre para preparar cuentos, hacer muestras, hacemos virtual y presencial, y ahí fue que nos vimos este fin de semana. Pero es un grupo fogoneras justamente porque tenemos ese fuego de los cuentos, de narrar, y aunque alguna no narre o no se presenta, estamos siempre juntas. Así que gracias, Moni y Ceci, por estar hoy Gracias a también. ustedes. Hola Ceci, a Bueno. vos no te conocía. Hola. Ceci es de las fogoneras originales. Las originales. Bien, bien. Que no, De las que no primeras. está De ahora. las primeras. La primera, la fundadora. La fundadora. Quiero Bien. decirles que están en mi corazón siempre, aunque yo no cuente, Susi y Marta son muy importantes en mi vida, más allá de las fogoneras. Siempre han tenido la palabra justa en el momento justo, siempre están y no quisiera salir nunca de ese grupo, por más que yo no cuente. Me pongo muy nerviosa, no sirvo para esto, yo serviría para otra cosa. Yo escribo, por ejemplo, no cuentos, pero soy periodista, pero no, la paso muy mal antes de contar. Entonces, por eso decidí, no, ¿para qué pasar tantos nervios y pasarla tan mal? Y después tampoco me salía tan bien. Entonces, decidí correrme y disfrutar de cómo los otros cuentan cuentos. Me gusta mucho leer cuentos, que es otra cosa. Bueno, Leer sí, cuentos en el es próximo, en otro patio podés leer, no necesariamente Claro, narrar, algún podés cuento leer. corto. Dale, Claro. Buenísimo. Dale. pero con muchísimo gusto. Yo les quiero Gracias. mandar un abrazo enorme y nada, que estén bien, que este 2026 que viene no nos agarre tan mal como estamos ahora. No sé qué tendría que pasar, creo que un milagro y yo soy muy esperanzadora. Y la verdad que nada, les mando un abrazo enorme. Yo creo que estas cosas que suceden con los cuentos y con el arte hace que sea todo un poquito más fácil y un El poquito arte más sana. lindo. Verdad, es verdad. Sí, Sana y absolutamente. humaniza. Ceci, gracias. Absolutamente. Gracias. Les mando Michelle, un abrazo besos. gigante. Michelle, te escuchamos. Hace no mucho escuché una frase que me impactó, que es que los cuentos y la palabra es un arma de construcción masiva. Y bueno, pues que yo quiero desear que construyamos mucho y muchas palabras, que aquí eh, se construyen vínculos, se construye mucho más que cuentos, se construye mucho más que la escucha, se construye un lugar, un espacio en el cual conocer y para mí, por supuesto, es mucho más especial porque no tengo la suerte de poder conocerlos en persona. Entonces, esto es un lugar y un espacio, al igual que el que tiene Cristina, pues de encuentro y de agradecimiento. Así que muchísimas gracias. Ojalá, como dice Ceci, el 2026 nos vengan mejor dadas, ¿sabes? Y mis mejores deseos para cada uno de vosotros. Gracias, Bueno, Michelle. Gracias. tomemos nuestra copa virtual, Sí, una copita virtual. tomemos la copa levantemos. virtual, levantémosla, que sea un 2026 con salud, sobre todo salud, amor y lo demás va a venir. Porque hay algo que tiene que ver con este universo que las cosas llegan porque tienen que llegar. Y lo demás, Exacto. bueno, ya veremos. Gracias por estar. Beso Nos para queremos, todos. nos queremos mucho Gracias. todos, así que seguimos. Gracias. Los Chin, chin. espero algún Gracias, chin, jueves chin. en mi Zoom, chicos. Dale, Cris, Los dale. espero algún jueves. Los jueves, Dale. Cristina, ¿a qué hora están los jueves? 18 horas. Perfecto. Y yo lo pongo en Zoom, en Facebook, pongo la invitación Dale. siempre. Muy bien, muy bien. Así que Algo más. Sí, perdón, Cris, perdón. Jueves dijiste 18 horas 18 por horas. Y vos Zoom. ponés el link. Perfecto. Lo ¿Alguien pongo más? siempre con mi Sí, nombre sí. y mi apellido. ¿Alguien más quiere contar de alguna cosa que va a hacer? ¿Alguna cosa? ¿No? ¿Algún aviso parroquial? ¿Habrá ahora o cambie para siempre? Se acaba No, el año. ¿saben qué? En marzo empezamos otra vez, todos los meses, uno presencial en la Casa de la Cultura de Merlo. Ahí también Perfecto. los que están Ah, muy cerca bien. pueden venir.
Ajá, bueno, avisá, subí nomás. Sí, cómo no. Marce, Claro, sí, yo quiero agradecerles a ustedes por hacer este espacio los domingos, ¿no? Que está mucha gente, ¿no? Que se queda en casa, solas, siempre dicen que los domingos son los días más tristes para mucha gente, entonces este espacio es muy agradecido. Y yo estoy muy agradecida con ustedes, chicas, y con todos los que nos vinieron a escuchar. Es mi igual. primer contada por online, sí, sí estuve presencial y bueno, agradecida. Bueno, Bueno, y hermoso. nosotras les queremos contar que el 20 de diciembre, también aparte del patio virtual, tenemos el patio presencial, el patio del oeste presencial. Y el 20, Susi y yo estrenamos Las Berenjenas Violetas, estrenamos Vidas Vidas Tocadas, tocadas. que es una serie de cuentos que tienen que ver con esas vidas que en algún momento fueron tocadas, cruzadas por Evita o por Perón, pero no son cuentos específicos de Evita o Perón, son personas que fueron justamente tocadas en alguna circunstancia. El 20 de diciembre, si alguno anda por el oeste y quiere venir a Palomar, Palomar, bienvenidos. Yo tengo mi los reserva. Ahí Fabián tiene la Fabián ahí reserva. siempre Y firme. después empanadas y vino, ¿eh? Así Ah, que sí, sí, sigue. hay un canapé después. Hay un Así que bueno, Bueno, gracias a todos por confiar en nosotras, por sumarse cuando quieran. A partir de, no sé si en enero arrancaremos, veremos. Pero allí estaremos, ¿sí? Felices fiestas para todos, felices fiestas. Navidad. Muchas Felices gracias. fiestas. Felices Ay, fiestas. Estén muy bien Besos. todos. Felices Besos, fiestas. Chao. abrazos. Chau, chau. Chau, chau. Chao, chao.